Entonces vamos a hablar ahora, luego de que hemos visto ya estos elementos, tenemos que hablar de la forma del manejo de estos materiales y eso se denomina manipulación, ¿sí? O sea, ¿cómo voy a manipular el material? La manipulación, dice, es el método más común, ¿sí?, de mezclar el polímero y el monómero, dejar que el monómero reaccione físicamente con el polímero en un recipiente cerrado hasta que alcance la consistencia adecuada. Luego se pone en la mufla o caja de vulcanización y se calienta. Técnica conocida como técnica de moldeado por compresión. Pero en realidad, para entender estos elementos, ¿sí?, tengo que recordar que todos los materiales de uso odontológico se basan en normas y que las normas que le corresponden, según la Asociación Dental Americana, a las resinas, a las resinas acrílicas, le corresponde la norma 12, la norma 13 y la norma 15, ¿sí? Porque dependiendo del cumplimiento de esas normas, el material va a estar indicado para un determinado uso. Es decir, si es para una base de dentadura, de una base de prótesis, si es para reparación de materiales resinosos o acrílicos para reparación de aparatos, o si es una resina para la fabricación de dientes prefabricados, ¿sí? Entonces, todos estos polímeros sintéticos, ¿sí?, polilmetacrilato, acrilato, copolímeros, etcétera, todos aquellos que hemos ido viendo, exigen que estas normas se cumplan y por lo tanto el cumplir con las normas de la Asociación Dental Americana implica el hecho de respetar las instrucciones que puede dar el fabricante respecto a cómo se debe manipular un determinado producto, ¿sí? Entonces, los requisitos que se exigen en este tipo de normas son cumplir con los valores de propiedades de superficie, por ejemplo, ¿sí? Si yo mezclo adecuadamente, voy a tener un determinado valor de resistencia en la superficie. Voy a tener porosidad, voy a tener solubilidad del material de acuerdo a cómo yo vaya a mezclar y a proporcionar estos elementos. Entonces, la proporción polvo líquido, polímero, monómero, ¿sí?, normalmente nos va a dar una forma de reacción que nosotros debemos esperar. Tiempo, temperatura, procedimiento para preparar el material, tiempos para empacar el material, el tiempo de trabajo después del cual se puede proceder a empaquetar el material, el ciclo de tiempos y temperaturas para procesar, calentar, enfriar y retirar el material, por ejemplo, de su mufla, ¿sí? Está basado todo en instrucciones específicas sobre el procesado del material, ¿sí? Entonces, con toda esta información que debo tener del producto que voy a comprar, porque ocurre que en nuestro medio muchas cosas se compran ya segmentadas, es decir, parten el acrílico, ustedes van a comprar un acrílico, no saben qué marca es, solo les dicen que es acrílico de termopolimerización rosado para prótesis y no saben qué es lo que pide su fabricante respecto a su mezcla. Entonces, teniendo toda esa información del fabricante sobre manipulación, ¿sí?, nosotros, ¿qué vamos a saber con ello? Que es necesario usar las proporciones indicadas por el fabricante. ¿Qué pasa si yo le echo demasiado líquido, demasiado monómero, ¿sí? En el polvo, demasiada cantidad de monómero va a producir pesos más bajos. Y menos líquido no va a capturar todas las partículas de polvo, ocasionando un material que sea débil, que se resquebraje,
Entonces, si hemos dicho que la polimerización es tratar de lograr la mayor cantidad de moléculas, el mayor peso molecular, eso está, pues, queridos amigos, en función de la proporción polvo líquido que vaya a colocar. Y por eso hay que ser muy cuidadosos en esas proporciones. Por lo tanto, si yo no quiero un producto que se me resquebraje, y no quiero un producto que tenga poco peso molecular, las especificaciones del fabricante se deben cumplir muy disciplinadamente para obtener los valores de calidad de acuerdo con la norma que genera la producción de estos productos. Entonces, todas las etapas que hemos visto, de iniciación, de propagación, todas etapas de este material cuando está cambiando de consistencia, ¿sí? Son importantes porque están relacionadas finalmente a la proporción, a la mezcla y a la manipulación de estos materiales. ¿Qué cuidados deberíamos tener, digamos? La forma como guardamos el producto, ¿no es cierto? Porque nosotros hemos dicho que tenemos un inhibidor de la polimerización cuando este está almacenado, que era la hidroquinona, ¿sí? Entonces, debemos ayudar a que este material permanezca resguardado de la luz, ¿no es cierto? Y de estar, por ejemplo, mal tapado el monómero porque saben que es volátil y este se evapora, ¿sí? Hay que evitar que el líquido se contamine, porque al contaminarse, por ejemplo, con una goma, como es un solvente, puede cambiar de color el producto final, ¿sí? Que no puedo contaminar el polvo con el líquido. Muchas veces ocurre que la persona que está dispensando polvo y líquido, especialmente en una técnica que se llama sal y pimienta, que también la voy a tratar de explicar luego, donde nosotros vamos espolvoreando y echando líquido, muchas veces se contamina un producto con el otro y esto ya genera cambios o distorsiones, ¿no es cierto? Entonces, todos estos elementos, más el tiempo que disponemos para hacer todos los pasos, para cumplir con todos los pasos, ¿no es cierto? Antes de tener un producto que ha finalizado sus procesos de polimerización, ¿no es cierto? Debemos garantizar que, por ejemplo, la temperatura sea la adecuada para lograr la cocción del material o la polimerización completa del material. Y por eso, de aquí parte una pregunta lógica. Se trabajan diferente los acrílicos termo y auto, de autopolimerización. Alguien quiere entrar, pero no logro ubicar. No aparece más. Se trabajan diferentes los acrílicos termo y auto, ¿sí? Porque obviamente son dos materiales absolutamente diferentes. El de autopolimerización puede tener una mezcla 2:1 en peso, 3:1 en volumen, ¿no es cierto? En la preparación se vertirá primero el polímero sobre el monómero y se mezclará en forma de cruz durante algunos segundos, 30 segundos, dependiendo la cantidad de material que tengan, hay que ser muy rápidos. Luego se debe tapar el recipiente para evitar la evaporación del monómero, ¿no es cierto? Y obviamente después se procederá a reparar, por ejemplo, una plaquita de ortodoncia o ortopedia, ¿no es cierto? Cuando la mezcla entre en etapa filamentosa, si es para reparación con un acrílico de autopolimerización, ¿no es cierto? Se espera una polimerización en promedio de 10 minutos, ¿no es cierto? Y si deseamos acelerar la polimerización, se puede sumergir el modelo en agua a 30 grados centígrados por un tiempo de 10 minutos. O
sea, prácticamente el agua está a temperatura ambiente o fría en una mufla de presión, en una mufla de compresión dentro de agua fría, donde el acrílico de autopolimerización logra obtener sus mayores valores de resistencia. Por eso aquí menciona como elemento de reparación para hacer plaquitas. Les voy a mostrar también esas muflas, ¿sí? Esas ollas de compresión en agua fría. Entonces, sí hay muchas formas en las que estos materiales trabajan de manera diferente, ¿no es cierto? Los tiempos de trabajo de la mezcla pueden permitirnos de 3 a 5 minutos de tiempo de trabajo. En los de termopolimerización, la proporción polvo líquido es 2:1 en peso, 3:1 en volumen. Y ahí viene la confusión. Si mezclo las mismas cantidades, debo esperar el mismo tiempo con cada uno. Entonces, ahí viene la confusión de que uno puedo trabajarlo igual que el otro. El de termopolimerización, el polímero se debe echar sobre el monómero y se mezcla en forma de cruz durante 30 segundos, ¿sí? Igual que el anterior. Se tapa el recipiente para evitar evaporación y se procede a realizar la reparación cuando la mezcla se encuentra en etapa plástica. Si vamos a reparar, por ejemplo, una prótesis. Pero el polimerizado de los acrílicos termopolimerizables normalmente se deben hacer bajo presión y se utiliza una prensa, ¿no es cierto?, que tiene que respetar curvas de temperatura del material, porque este material es exotérmico, también igual que el de autopolimerización, y tiene una curva de polimerización donde se genera una temperatura, y el momento del prensado es absolutamente importante, ¿sí? Porque eso mide también el tiempo de trabajo. La mezcla nos permite un tiempo de trabajo de 15 a 20 minutos a 23 grados centígrados, más menos 2 grados centígrados en promedio. Por lo tanto, tenemos un poco más de tiempo para trabajar con los acrílicos de termopolimerización. Entonces, hay bastantes elementos, ¿no es cierto?, que me inducen a pensar que las reacciones químicas son absolutamente importantes y tengo que reconocerlas a todas ellas en el momento que estoy manipulando el material. La relación de mezcla varía, no podemos generar una reacción de mezcla uniforme para todos porque ha de también depender del fabricante, pero en una relación de mezcla promedio de 1.5:1, por ejemplo, de 2:1, de 3:1, como menciona la literatura, yo voy a esperar que estas reacciones químicas cumplan algunas etapas y la primera es la fase o la etapa arenosa, que es una fase de activación con consistencia similar a la arena, por eso se llama fase arenosa. Una fase filamentosa, que es una fase adhesiva, donde se inicia la reacción. El producto se vuelve muy pegajoso si se forman hilos que se adhieren fácilmente al instrumento con el cual se empieza a mezclar. La fase plástica es una fase donde ya entra la etapa también de propagación de la reacción. Aquí es donde el material se puede moldear, prácticamente deja de ser adherido, o sea, no se pega a los dedos, y es la que nosotros aprovechamos para poderle cambiar la forma. O sea, lo llevamos dentro de la caja de vulcanización, dentro de la mufa o del molde de yeso donde nosotros queremos que el material cambie su forma. Esta es la etapa plástica donde nosotros tenemos un tiempo de trabajo útil muy corto, probablemente entre 3 a 5 minutos, dependiendo de la resina, del acrílico, de la marca, de lo que diga el fabricante, para trabajar esta fase plástica. Luego de esta fase plástica entra una fase gomosa, que es una etapa donde el material está más duro, más consistente, y ya es muy difícil de manejar o de cambiar de forma en esta etapa, ¿no es cierto? Porque ya básicamente la reacción química está terminando. Y luego entra a una etapa de endurecimiento total, donde el material ya está sólido, está rígido, y esta fase de polimerización debe ser completada después con otros mecanismos de temperatura, ¿sí? Este material llega a endurecer, por lo tanto, al cumplir estas etapas de la reacción química.
¿sí? Aquí ya se ha quedado el material con la forma que ha tenido el material. En cualquiera de las opciones que nosotros empleemos, ¿sí? La reacción química siempre va a recorrer los mismos estadios, por lo que es importante conocer todos ellos y controlar todos los estadios para tener éxito en el trabajo con polímeros. Eso está en base a la norma ISO 1567 y a la norma de la ADA número 12 que había mencionado anteriormente. Entonces, estas reacciones químicas son sumamente interesantes porque tenemos que comprenderlas y entenderlas bien al momento que estemos trabajando. Repasemos un poquito entonces estas etapas. La fase arenosa, ¿sí? La fase de activación consistente, igual que una arena, de consistencia similar a la arena, comienza inmediatamente después de combinar ambos materiales, polvo y líquido, ¿es cierto? Después de esto viene una fase filamentosa o fibrilar. Ahí pueden ver ustedes las fibras del material, ¿no es cierto? Una fase muy adhesiva, el material se pega mucho. Aquí prácticamente inicia la reacción. El producto es absolutamente pegajoso y se forman hilos, ¿sí? Así como una telaraña. Una fase plástico de propagación de la reacción, donde aquí el material se puede moldear, ¿sí? Aquí el material se puede moldear, perdón. No se pega y se aprovecha para llevar al molde de yeso, y este es el tiempo de trabajo útil que tenemos con el material. Tiempo de trabajo útil que tenemos con el material. Aquí puedo darle yo la forma inicial del producto que quiero conseguir. Estoy tratando de colocarlo en la estructura de un modelo de acrílico, ¿no es cierto? Una fase gomosa, donde la consistencia es más dura, el material es poco manejable, se deforma aplicándole una fuerza. Ustedes ven que el material lo puedo deformar todavía, pero básicamente ya es resiliente y vuelve a la forma que más o menos ha tomado hasta esta fase gomosa. Aquí lo puedo acomodar al material en la zona donde voy a trabajar. Obviamente aquí este material no puede ser tallado. En una etapa rígida o de endurecimiento total, si alguien apaga su micrófono para que se pueda escuchar mejor, ¿sí? Aquí el material está sólido, rígido, con la forma que ya le hemos dado. Aquí el material básicamente ya no se deforma, ¿sí? Y al no deformarse, obviamente es fácil aquí empezar a trabajar el material hasta obtener la forma. Entonces, vamos a tener una experiencia práctica con estos elementos, recordándoles a ustedes que es importante entender bien, entonces, toda la secuencia que hemos visto, de primero poder definir lo que es una resina acrílica o lo que es un polímero, poder clasificar el material de acuerdo a lo que hemos visto, ¿sí? A los diferentes tipos de clasificaciones, entender básicamente qué es la composición, la manipulación de los materiales y qué función cumplen cada uno de los elementos químicos que entran en una resina quimio o autopolimerizable, en una resina de curado en fridio o una resina termopolimerizable. Que ambos dos se trabajan de manera diferente, a pesar de que puedan tener los mismos elementos, básicamente los mismos elementos. En muchos de ellos cambiará, ¿no es cierto?, el iniciador de la reacción o el inhibidor en la reacción, que es una amina terciaria. Pero en una experiencia práctica es interesante ver lo que se puede hacer con este producto,
¿no es cierto? Lo que en realidad se puede hacer. Y vamos a tratar de escuchar un poquito un video, por favor, para que lo veamos bien. A ver si me logra pasar. Bien, para mis grupos esto se convierte en un proyecto, ¿sí? Que vamos a tratar de hacer, guiados a través de las clases prácticas en vivo que tenemos, ¿sí? Observen bien el video, porque es importante que de este video ustedes puedan conseguir los materiales para poder hacer luego una práctica similar. No es fácil, pero es posible hacerlo. I guess there's lonely lives for me till I gotta wrap my arms around three. And I guess there's lonely lives for me till I wrap my arms around three. People say you're living like a single mom. His daddy hits the road to sing his lonely song. And if they only knew just what we meant, for our family's strength is heaven sent. And I guess there's lonely lives for me till I can put my arms around three. And I guess there's lonely lives for me till I put my arms around three. I watch the rain hit the windowsill. I wonder how many teardrops gonna take for my emptiness to fill. And if hearing your voice is the closest I'll ever be, I guess I gotta wait until I wrap my arms around three. Round three. Round three. I guess I have to wait until I wrap my arms around three.
Ustedes han podido ver ahí un video práctico sobre la utilización de una resina de autopolimerización, y es muy importante entender que con la práctica se logra la habilidad necesaria para trabajar con todos los materiales que ustedes están siendo informados y con los cuales vamos a después tener la posibilidad, ojalá, de hacer una práctica para poner en marcha todo lo que se habla en una clase teórica. Tenemos unos minutos más de esta clase, sin embargo, para que vayan preparando el tema y lo puedan entender mejor, la próxima clase del día jueves será de ceras de uso odontológico. Si tienen alguna pregunta que hacer.